Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla a otro de los pintores más famosos de la historia, especialmente a un gran pintor del barroco español. Nos referimos a Diego Velázquez, que tiene entre 120 a 130 obras. Se le conocía como el pintor de los pintores, de un estilo tenebrista y naturalista. Aquí tenemos, basado en uno de sus óleos, las Meninas de 1656. Es la pintura más famosa de este gran pintor español. Por eso obtuvo, basado en, ¿verdad?, en una pintura que también hay por las redes, de Santiago el Mayor Cembledeo, que es la Cruz de Santiago, y aquí el Premio Orden de Santiago, que se le dio por parte de Fernando IV, que lo nombró como el pintor de la corte de 1623, único para autorretrato licenciado para que lo pintaran a él, a Fernando IV, el rey de España. Él estudió con Francisco Pacheco del Río, él fue su estudiante, y aquí tenemos una cruz que la Cruz de Santiago, que fue uno de los premios que le concedieron a él, entre otros premios que le dieron. Aquí está esta pintura basada en el autorretrato, donde él está pintando también. Nació un 6 de junio de 1599 y murió el 6 de agosto de 1660. Aquí está la forma en que era su firma en los cuadros. Nada, esperando presentarles a ustedes ahora la biografía de este gran pintor, en lo que ustedes van viendo las fotos o digamos los dibujos de lo que estamos presentándoles a ustedes, que es exactamente la esencia de ese gran pintor internacional, Diego Velázquez, un español de los más famosos pintores de la época del barroco español. Escuchemos lo que nos tienen que decir sobre la biografía de este gran español pintor Diego Velázquez, del barroco. Diego Velázquez, bautizado el 6 de junio de 1599 en Sevilla, España, fallecido el 6 de agosto de 1660 en Madrid, fue el pintor español más importante del siglo XVII, un gigante del arte occidental. ¿Qué miran todos en las Meninas? Encargada por el rey Felipe IV de España en 1656, las Meninas presentan una variedad de personajes que fueron relativamente importantes para Felipe y su corte. Velázquez es reconocido universalmente como uno de los artistas más importantes del mundo. El estilo naturalista en el que se formó le proporcionó un lenguaje para expresar su notable capacidad de observación al retratar tanto al modelo vivo como al bodegón. Estimulado por el estudio del siglo XVI, en la pintura veneciana, evolucionó de maestro de la fiel semejanza y la caracterización a creador de obras maestras de impacto visual únicas en su época. Con una brillante diversidad de pinceladas y sutiles armonías de color, logró efectos de forma y textura, espacio, luz y atmósfera que lo convirtieron en el principal precursor de la pintura francesa del siglo XIX. Impresionismo. La principal fuente de información sobre la carrera temprana de Velázquez es el Tratado Arte de la Pintura, publicado en 1649 por su maestro y suegro Francisco Pacheco, quien es más importante como biógrafo y teórico que como pintor. La primera biografía completa de Velázquez apareció en el tercer volumen, El Parnaso Español, del Museo Pictórico y Escala Óptica, publicado en 1724 por el pintor de la corte y estudioso del arte, Antonio Palomino. Este trabajo se basó en notas biográficas de Juan de Alfaro, discípulo de Velázquez y mecenas de Palomino. El número de documentos personales es muy reducido, y la documentación oficial relativa a sus pinturas es relativamente escasa. Dado que rara vez firmaba o fechaba sus obras, su identificación y cronología a menudo deben basarse únicamente en evidencia estilística. Aunque es evidente que muchas copias de sus retratos fueron realizadas en su estudio por asistentes, su producción no fue extensa, y sus obras autógrafas supervivientes son menos de 150. Se sabe que trabajó con lentitud, y durante sus últimos años dedicó gran parte de su tiempo a sus funciones como funcionario de la corte en Madrid. Según Palomino, el primer maestro de Velázquez fue el pintor sevillano Francisco Herrera el Viejo. En 1611, Velázquez se convirtió en aprendiz formal de Francisco Pacheco, con cuya hija se casó en 1618. Después de 5 años de educación y formación, escribe Pacheco, lo casé con mi hija, conmovido por su virtud, integridad y buenas dotes, y por las expectativas de su disposición y gran talento. Aunque el propio Pacheco era un pintor manierista mediocre, fue a través de su enseñanza que Velázquez desarrolló su temprano estilo naturalista. Trabajaba del natural, escribe Pacheco, haciendo numerosos estudios de su modelo en diversas poses y así ganó seguridad en sus retratos. No tenía más de 20 años cuando pintó El Aguador de Sevilla, en 1620, donde el control de la composición, el color y la luz, la naturalidad de las figuras y sus poses, y el realista bodegón ya revelan su agudo ojo y su prodigiosa habilidad con el pincel. El marcado modelado y los marcados contrastes de luz y sombra del estilo ilusionista temprano de Velázquez se asemejan mucho a la técnica de iluminación dramática llamada el tenebrismo. Una de las innovaciones del pintor italiano Caravaggio fue el tema principal de los primeros temas de Velázquez, principalmente religiosos o de género, escenas de la vida cotidiana.
Popularizó un nuevo tipo de composición en la pintura española, la bodegón, una escena de cocina con un bodegón destacado, como una anciana cocinando huevos 1618. A veces, los bodegones presentan escenas religiosas al fondo, como en Cristo en casa de Marta y María, c. 1618. La adoración de los magos 1619 es una de las pocas pinturas sevillanas de Velázquez que se conservan en España. En 1622, un año después Felipe IV llegó al trono, Velázquez visitó Madrid por primera vez, con la esperanza de obtener el patrocinio real. Pintó un retrato del poeta Luis de Góngora 1622, pero no hubo oportunidad de retratar al rey o la reina. Al año siguiente fue llamado a Madrid por el primer ministro, el conde Olivares, un compatriota sevillano y futuro mecenas. Poco después de su llegada, pintó un retrato de Felipe IV que le valió un éxito inmediato. Fue nombrado pintor de la corte con la promesa de que nadie más retrataría al rey. Pacheco describe un retrato ecuestre de Felipe, perdido, pintado poco después, todo tomado del natural, incluso el paisaje. El retrato se exhibió públicamente para admiración de toda la corte y envidia de los miembros de la profesión. Se dice que la envidia de sus compañeros artistas, que acusaban a Velázquez de solo ser capaz de pintar cabezas, fue la ocasión para que el rey le ordenara pintar un tema histórico, la expulsión de los moriscos, perdida, en competencia con otros pintores de la corte. Velázquez recibió el premio y, en 1627, fue nombrado ujier del rey. Aunque continuó pintando otros temas, como pintor de corte se dedicó principalmente a retratar a miembros de la familia real y su séquito, y pintó numerosos retratos de Felipe IV a lo largo de su vida. La liberalidad y afabilidad con la que lo trata tan gran monarca es increíble, escribe Pacheco. Tiene un taller en su galería y su majestad tiene la llave y una silla para observarlo pintar con tranquilidad, casi todos los días. La posición de Velázquez en la corte le dio acceso a las colecciones reales, ricas en pinturas del maestro del Renacimiento veneciano, Tiziano, quien tendría mayor influencia que cualquier otro artista en el desarrollo de su estilo. Los retratos de cuerpo entero de Felipe IV, 1626 a 1628, y su hermano, el infante Don Carlos, 1626 a 1627, se inscriben en la tradición de los retratos reales españoles establecidos por Tiziano y están, en cierta medida, influenciados por su estilo. En estos retratos, la descripción detallada y el tenebrismo de las pinturas sevillanas de Velázquez se han modificado, solo se acentúan los rostros y las manos, y las figuras oscuras resaltan sobre un fondo claro. En sus últimos retratos cortesanos, Velázquez adoptaría algo de la decoración más elaborada y el colorido más rico del maestro barroco flamenco, Peter Paul Rubens, a quien conoció durante su segunda visita a la corte española en 1628. Pacheco cuenta cómo Rubens elogió enormemente las obras de Velázquez por su sencillez. El cuadro de Bacó de Velázquez, El banquete de Bacó, 1628 a 29, también conocido como Los borrachos, parece haberse inspirado en Tiziano y Rubens, pero su aproximación realista al tema es típicamente española y una que Velázquez preservaría a lo largo de su vida. Palomino dice que la visita de Velázquez, con Rubens, para ver las famosas pinturas del Monasterio Real de El Escorial, cerca de Madrid, despertó en Velázquez el deseo de ir a Italia. Tras obtener permiso y 2 años de salario del rey, además de dinero y cartas de recomendación de Olivares, zarpó de Barcelona hacia Génova en agosto de 1629. En cartas de embajadores italianos en Madrid se le menciona como un joven retratista, favorito del rey y de Olivares, que iba a Italia a estudiar y mejorar su pintura. De hecho, la visita tuvo un efecto importante en su evolución artística. Se detuvo en Venecia, donde, según Palomino, hizo dibujos según Tintoretto, el maestro de la pintura veneciana de finales del siglo XVI, y luego se apresuró a viajar a Roma. Pacheco relata que le dieron habitaciones en el Palacio del Vaticano, que encontró muy aislado. Tras obtener permiso para regresar al Vaticano y realizar dibujos inspirados en el juicio final de Miguel Ángel y las pinturas de Rafael, se trasladó a la Villa Medici, que era un lugar amplio y espacioso con esculturas antiguas para copiar. Un ataque de fiebre lo obligó posteriormente a acercarse al embajador español. Tras un año en Roma, regresó a España, haciendo escala en Nápoles. Regresó a Madrid a principios de 1631. Ninguno de los dibujos italianos de Velázquez parece haber sobrevivido. De las pocas pinturas que pintó en Italia, un famoso retrato de sí mismo pintado en Roma, mencionado por Pacheco, es posiblemente el autorretrato conocido solo en réplicas. Las obras principales de su visita a Italia son los 2 cuadros célebres pintados en Roma, que Palomino registra que llevó de vuelta a España y ofreció al rey. La túnica ensangrentada de José llevada a Jacob 1630 y la forja de Vulcano 1630. Estas 2 composiciones monumentales de figuras se alejan enormemente del realismo limitado en el que se formó. Fruto de sus estudios italianos, en particular de la pintura veneciana, su desarrollo en el tratamiento del espacio, la perspectiva, la luz y el color, así como su técnica más amplia, marcan el inicio de una nueva etapa en su búsqueda, que durará toda su vida, de la representación fiel de la apariencia visual. Diego Velázquez, San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño. San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño, óleo sobre lienzo de Diego Velázquez, c. 1634, en el Museo del Prado, Madrid. Tras su regreso de Italia, Velázquez entró en el periodo más productivo de su carrera. Retomó su oficio principal de retratista y ocasionalmente se le encargó representar temas mitológicos para la decoración de los aposentos reales. A partir de entonces, sus obras religiosas son excepcionales y únicas. El carácter devocional de sus primeras pinturas sevillanas encuentra una conmovedora expresión en el Cristo crucificado, c. 1632, una composición de monumental sencillez y naturalidad. La coronación de la Virgen, 1635 a 36. La solemnidad y dignidad de las santas personas se realzan con sus voluminosos y coloridos mantos en una composición de excepcional esplendor, especialmente apropiada para un cuadro de la Reina del Cielo realizado para adornar el oratorio de la Reina de España. Para la decoración del Salón del Trono del Nuevo en el Palacio del Buen Retiro, finalizado en 1635, Velázquez pintó una serie de retratos ecuestres reales, siguiendo una tradición que se remonta en España al emperador Carlos V en Mühlberg 1548 de Tiziano y que fue continuada por Rubens. Los grupos ecuestres de Velázquez presentan un equilibrio y una serenidad más cercanos a los de Tiziano que a las composiciones barrocas de Rubens. Tras su regreso de Italia, logró un efecto tridimensional sin dibujos detallados ni fuertes contrastes de luz y sombra, sino con una amplia técnica de pincelada e iluminación natural exterior. La rendición de Breda, c. 1635, la famosa contribución de Velázquez a la serie de triunfos militares pintados para la misma Sala del Trono, es su único tema histórico que se conserva. Aunque la elaborada composición se basó en una fórmula pictórica de Rubens, crea una vívida impresión de realidad y dramatismo humano mediante la precisión de los detalles topográficos y el retrato realista de las figuras principales. Aunque Velázquez siguió con frecuencia composiciones tradicionales, en particular para sus retratos reales, no fue por falta de habilidad para componer o inventar.
con sus retratos de Felipe IV, 1632 a 1634, el infante Fernando, 1632 a 1634, y el príncipe Baltasar Carlos como cazador, 1635 a 1636, pintados para el nuevo pabellón de Casa del Rey, la Torre de la Parada, creó un nuevo tipo de retrato real informal. Para el mismo lugar, pintó escenas de caza, de las cuales Felipe IV cazando jabalí, la tela real, c. 1632 a 1637, es posiblemente un ejemplo, y algunos temas clásicos, incluyendo probablemente las figuras de estilo retrato de Esopo y Menipo, c. 1638. Los retratos de enanos de la corte, pintados durante los años siguientes, muestran la misma mirada imparcial y perspicaz que los de los modelos reales y nobles, mientras que el carácter de las desproporciones de los enanos se revela a través de sus poses poco convencionales, sus expresiones individuales y una pincelada excepcionalmente libre y audaz, la dama del abanico, c. 1640, uno de los pocos retratos informales de mujeres, es, por otra parte, notable por la pintura sutil y delicada y por la representación sensible del encanto personal. A principios de 1649, Velázquez abandonó España en una segunda visita a Italia. Esta vez se encontraba en misión oficial como gentilhombre de cámara. Le dieron un carruaje para cuadros, posiblemente regalos de Felipe IV al Papa Inocencio X. El principal propósito del viaje era comprar pinturas y antigüedades para el rey para la decoración de los nuevos aposentos del Palacio Real y también contratar pintores de frescos para decorar los techos de los aposentos y reintroducir la pintura al fresco en España. Una vez más, Velázquez encontró nueva inspiración en Italia, particularmente en Tiziano. Primero fue a Venecia, donde compró pinturas de Tiziano, Tintoretto y Paolo Veronese. Luego fue a Módena, donde vio la famosa colección ducal, que incluía su propio retrato del duque de Módena, pintado en Madrid en 1638. Según Palomino, se detuvo en muchas otras ciudades, incluida Bolonia, donde contrató a pintores de frescos para trabajar en Madrid. Palomino relata que Velázquez se hizo amigo en Roma de eminentes prelados y artistas, entre ellos el pintor francés Nicolás Poussin y Gian Lorenzo Bernini, el principal escultor italiano del estilo barroco. Ofrece una lista de las antigüedades seleccionadas por Velázquez, de las cuales parece que siguió la tradición de los grandes coleccionistas desde el siglo XVI. En lugar de originales de inferior calidad, eligió moldes de las estatuas más famosas de Roma. Sin descuidar sus otros trabajos, también pintó muchas pinturas, escribe Palomino. Además del retrato de Inocencio X, Palomino relata que antes de retratar al Papa, como ejercicio de pintar una cabeza del natural, Velázquez hizo el retrato de su esclavo, Juan de Pareja, liberado por Velázquez en la década de 1650. Este excepcional retrato no oficial, pintado con una audacia inusual, crea un poderoso efecto de semejanza familiar y viva. En 1970 se pagó la suma de $5.544.000 por este cuadro, el precio más alto pagado por una obra de arte en subasta en aquel momento. Para el retrato de Inocencio X, una de sus obras oficiales más importantes, Velázquez siguió una tradición de retratos papales creados por Rafael a semejanza de Julio II, c. 1511, y posteriormente utilizados por Tiziano en el Papa Pablo III y sus nietos Alejandro y Octavio Farnesio 1546. La poderosa cabeza, las brillantes combinaciones de carmesí de la cortina, la silla y la capa están pintadas con una técnica fluida y pinceladas casi imperceptibles que van mucho más allá del estilo tardío de Tiziano y anuncian la última etapa en el desarrollo de Velázquez en dirección al impresionismo. Este retrato, que durante mucho tiempo ha sido la pintura más famosa de Velázquez fuera de España, fue copiado innumerables veces y le valió un renombre inmediato y duradero en Italia. En 1650 fue nombrado miembro de la Accademia di San Luca y de la Congregazione dei Virtuosi Alpansien, las dos organizaciones de artistas más prestigiosas de Roma. El retrato le valió el apoyo del Papa para su solicitud de ingreso en la más exclusiva orden militar española, aunque las dificultades derivadas de no ser de noble cuna fueron tan grandes que no recibió el hábito de la Orden de Santiago hasta 1659. Las dos pequeñas vistas del ala Villa Médici, donde Velázquez se alojó durante su primera visita a Roma, debió, por razones estilísticas, ser pintada durante su segunda visita. Son ejemplos únicos de paisaje puro en su obra conservada y se encuentran entre aquellos logros que anticipan el impresionismo del siglo XIX, El tocador de Venus, 1647 a 1651, o La Venus del espejo. Probablemente también fue pintado en Italia y es una de las pocas representaciones del desnudo femenino en la pintura española anterior al siglo XIX. El tema del tocador de Venus, su rico colorido y sus cálidos tonos de piel, se inspiran principalmente en Tiziano y otros pintores venecianos. Pero Velázquez, como es característico de él, no intentó disimular ni idealizar a su modelo, y su Venus, magníficamente pintada, es excepcional para su época como representación realista de una mujer desnuda en vida. Velázquez regresó a Madrid en el verano de 1651 con algunas de sus compras y fue cálidamente recibido por el rey, quien, al año siguiente, lo nombró chambelán de palacio, cargo que implicaba la organización de los aposentos reales y de los viajes del rey. Durante su ausencia, Felipe se había vuelto a casar, y la joven reina, Mariana de Austria, con sus hijos, le proporcionó nuevos modelos para retratar. Para sus retratos de la reina y de la hija mayor del rey, la infanta María Teresa, utilizó fórmulas compositivas similares, y se realizaron numerosas réplicas de estudio. Las damas reales aparecen como figuras de muñecas, con sus enormes tocados y miriñaques. El efecto de forma, textura y ornamento se logra al estilo tardío de Velázquez, sin ninguna definición de detalle, con una técnica libre y abocetada. Los retratos de la joven infanta Margarita y el príncipe Felipe Próspero, similares en composición y estilo, se encuentran entre sus obras más coloridas, y revela con gran sensibilidad el carácter infantil de sus modelos tras la fachada de dignidad real. Los últimos retratos de busto de Velázquez de Felipe IV, c. 1654 y c. 1656, del que existen numerosas versiones de estudio, presenta un carácter muy diferente y resulta excepcional como retrato real por su aspecto informal. Estos últimos primeros planos del triste y envejecido monarca se encuentran entre las caracterizaciones reales más íntimas de Velázquez. Además de sus numerosos retratos oficiales, Velázquez pintó durante sus últimos años dos de sus composiciones de figuras más originales y mayores obras maestras, Las hilanderas, o La fábula de Aracne, 1655 a 60, una escena de género en una fábrica de tapices. Es a la vez una ilustración de la antigua fábula griega sobre la competición de hilado entre Palas Atenea y Aracne. Aquí, el tema mitológico, al igual que la escena religiosa de algunos de los primeros bodegones, queda en segundo plano. Pero en esta obra tardía no existe barrera entre el mundo del mito y la realidad, ambos se unen en una ingeniosa composición mediante la perspectiva formal y aérea.
En Las Meninas, 1656, Las Damas de Honor, también conocida como la familia real, Velázquez creó el efecto de una mirada fugaz a una escena casual en el estudio del artista mientras pintaba al rey y a la reina, cuyo reflejo solo se ve en el espejo del fondo, en presencia de la infanta Margarita con sus meninas y otros asistentes. En esta compleja composición, las figuras, casi de tamaño natural, están pintadas con mayor o menor detalle según su relación con la figura central de la infanta y con la fuente de luz, creando una notable ilusión de realidad nunca superada por Velázquez ni por ningún otro artista de su época. La última actividad de Velázquez fue acompañar al rey y a la corte a la frontera francesa, en la primavera de 1660, para organizar la decoración del pabellón español para la boda de la infanta María Teresa y Luis XIV. Poco después de su regreso a Madrid, enfermó y falleció el 6 de agosto. Velázquez dejó pocos discípulos o seguidores inmediatos. Su fama europea data de principios del siglo XIX. Muchas de sus primeras pinturas sevillanas fueron adquiridas entonces por coleccionistas extranjeros, principalmente ingleses. La mayoría de sus obras oficiales posteriores se incorporaron al Museo del Prado de Madrid. Un aplauso para el señor artista famoso de España, Diego Velázquez. Otra inspiración para aquellos que les guste ese tipo de pintura, ¿verdad? De estilo tenebrista y naturalista, que hemos dibujado y pintado para todos ustedes. Gracias por tu tiempo. Continuamos pintando y dibujando para Puerto Rico y el mundo.